Bueno, y cuando son ya las 12 y 22 minutos, casi 30 minutos de esta mañana tarde, hoy del día 2 de octubre, vamos a charlar de otros temas interesantes. Bueno, vamos al otro lado del teléfono, porque no puede estar aquí todos los días con nosotros. Tenemos a Carlos Javier Salgado Fuentes, que es doctor en Ciencias Políticas. Y hoy el tema que vamos a tratar, interesante. Si tenemos despoblados nuestros pueblos, la mayoría de ellos, tenemos cierto patrimonio de inmuebles en varios municipios de nuestro entorno que están en estado, podríamos decir, ruinoso, ¿no? Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, porque es cierto lo que estoy diciendo, hay bastantes inmuebles. Sí, y bueno, en realidad hay más. Lo que pasa que, por ejemplo, la lista roja del patrimonio, que es la que voy a hablar hoy, no recoge realmente todo, sino que, digamos, atiende, digamos, a los requerimientos de alguna, pues a lo mejor denuncia puntual o algún toque de atención sobre un bien en concreto que se encuentre en mal estado. Uh-huh. Hace poquito ha salido una lista dando los nombres de todos aquellos municipios que tienen pues algún edificio, bien privado, bien que sea de este municipio, que está en estado de que no debería de estar, en mal estado, vamos. Efectivamente. En este caso, pues la lista roja del patrimonio, que es, digamos, la que tiene, por así decirlo, más prestigio en cuanto a la denuncia del mal estado de los monumentos de España, estaría realizada por la Asociación Hispania Nostra. Y bueno, pues en el caso de la provincia de Salamanca hablamos de 21 bienes que están en la lista roja. 21. Que evidentemente, como digo, serían muchos más si atenemos a la situación de otros que no están incluidos, porque a lo mejor nadie ha dado el toque de atención sobre ellos. Pero bueno, de todos los de Salamanca que se han llegado a incluir, solo ha salido un bien de la lista roja y ha pasado a estar en la lista verde, que son, digamos, los bienes que estaban en mal estado, que han pasado a estar ya, digamos, recuperados, o por lo menos no en estado de peligro de desaparición, por así decirlo, que ha sido, en este caso, el Real Fuerte de la Concepción, que actualmente es un establecimiento de hostelería. Precioso, por cierto. Del Obispo. Digo que precioso, por cierto, ¿eh? Sí, muy espectacular. Sí. Además, te lo encuentras casi, digamos, sin esperarlo, porque está ahí un poco en medio de la nada, parece, pero como en medio del campo, y no te esperas que esté ese pedazo de monumento ahí en medio. Bueno, y ahora que la han rehabilitado, que lo han hecho de pues restaurante, también para poder pernoctar, y la verdad que a mí me encanta. Yo cuando voy por allí paseando, o vamos alguna vez a comer o a cenar, a mí me encanta. Sí, ya te digo que es espectacular, porque además en el caso del Real Fuerte de la Concepción es un tipo de fortificación en forma de estrella, digamos, de estas muy típicas de la Edad Moderna, sí. Y además fronteriza, que también tiene, digamos, su trasiego, digamos, por detrás de esas guerras fronterizas entre España y Portugal. Bueno, ¿qué más tenemos en esta lista? Pues en la zona nuestra estarían el Castillo de Cerralbo, por ejemplo. Ahora me meteré un poco a hablar un poco más al detalle de todos ellos. También el convento de Santa Marina la Seca, en Sobradillo. Ese lo tengo conocimiento de él, sí. Ese tal pobre que... Sí, conozco yo al propietario. Pues luego, aparte de ese, estaría el Hospital de Guadramir, un hospital medieval. Ajá. El Dolmen de la Ermita, que está en Salicejos, en una pedanía de Villar de Peralonso. Y luego, bueno, digamos, ya en los confines más de la comarca estaría pues los molinos de agua de Villaseco de los Gamitos y la ermita de Sepúlveda de Yeltes, que bueno, en ese caso ya nos iríamos un poco más a la comarca de Ciudad Rodrigo, pero bueno, como está cerca de Retortillo y de la Fuente San Esteban, pues también la trataré. Ajá. Bueno, pues cuando quieras comenzamos hablando de ellos. Sí, pues si te parece, empiezo con el convento de Santa Marina la Seca, ya que lo tienes, sí, digamos, conocido. Lo frecuento bastante, sí. Pues fue incluido en la lista en el año 2012, en la lista roja del patrimonio. Se sitúa en torno a 1,5 kilómetros más o menos, no llega al sur de la localidad de Sobradillo, lo que es el núcleo urbano de Sobradillo.
Y bueno, pues se llega a él continuando por el camino de la ermita del Cristo de la Cuesta. El que conozca un poco Sobradillo, pues Sí. si nos plantamos un poco en el centro del pueblo, por así decirlo, si cogemos la iglesia, la puerta más lejana, digamos, del castillo, que una que tiene unas escaleras para subir, pues sería bajar esa calle, seguir todo lo de frente que se puede, hasta llegar a una fuente así como un poco redonda que hay al final del todo, y luego ya a partir de ahí sería seguir el camino todo recto y bueno, pues en el camino ya a mano izquierda acabará apareciendo el convento que bueno, como está en medio del campo, pues se ve al final fácil y de hecho no parece, o sea, no se plantea uno que pueda aparecer ese pedazo de monumento ahí. Exacto. Bueno, tiene la espadaña que se ve desde lejos. Lo único que ahora sí que comento que han hecho la concentración parcelaria y entonces es más fácil llegar. Simplemente llegas al pueblo y la primera calle que te encuentras a mano izquierda la sigues y ya está. Y te encuentras con el convento de franciscanos. Sí, digamos que se han simplificado los caminos, por así decirlo. Y al hacer la concentración parcelaria se han modificado algunos caminos. La verdad que es precioso, para poder visitar es muy bonito. Sí. Además ya digo que como está en medio del campo es bastante espectacular porque llama bastante la atención. Hay, digamos, en medio un poco casi de la nada. Sí, en una penillanura, como quien dice, realmente. Sí, totalmente. Y bueno, luego lo que originalmente sí que era más amplio, ahora lo que se conserva, digamos, sería la iglesia del recinto, digamos, de todo el conjunto conventual. Lo que se conserva es, digamos, la iglesia, que se encuentra pues en ruinas, y bueno, originalmente sí que era bastante más amplio. Tiene también su trasiego, digamos, histórico, sus raíces bastante largas, por así decirlo, de 5 siglos, porque bueno, fue fundado en el año 1502 como un convento franciscano y bueno, en este caso quienes lo fundaron fueron los señores de Sobradillo, que eran Luis de Ocampo y Beatriz Mejía, de aquella, su mujer. ¿Sabes la pena de estos edificios? Bueno, pues que poderlos restaurar saldría carísimo. Y luego hubo también una pequeño saqueo, podríamos llamarlo así, porque cuando estos edificios caen en ruina, las piedras son utilizadas, muchas de ellas, cuando se iban a hacer alguna fachada en los pueblos por aquí cercanos, pues encontraban las piedras que eran fenomenales y escudos también. Entonces aquí hubo un saqueo ahí y si miras en el Sobradillo, algún pueblo que está por ahí al lado, cerquita, vemos que pues en fachadas hay piedras de este convento. Sí, efectivamente. Ha habido, digamos, una reutilización, un reciclaje, por así decirlo, de piedras, de monumentos más espectaculares, con las piedras mucho mejor labradas y trabajadas hacia, bueno, pues hacia casas o hacia fincas. Y bueno, por ejemplo, comentaba el otro día en el caso de Guadramiro que no es tampoco raro encontrarte en algunas parcelas bolas talladas en una piedra, una especie de por ejemplo, dintel, y es porque precisamente procederían del Palacio de los Maldonado. Y bueno, pues en el caso de Sobradillo pasa parecido, en el caso de Cerralbo también ha pasado parecido, y bueno, es un poco general, por así decirlo, cuando lo que se pretendía, digamos, era usar simplemente la piedra para cerrar las fincas, sin darle un valor histórico a los enclaves monumentales, pues evidentemente lo que es el día a día se imponía sobre los monumentos. Y bueno, en el caso del convento de Santa Marina de Seca, volviendo un poco sobre él, quizá uno de los elementos también que llama más la atención es el blasón que posee en la puerta de entrada de la Orden franciscana, que es así de forma ovalada, tiene un cordón y está muy bien labrado. De hecho, la propia puerta de entrada en sí es muy interesante, ya que está en conjunto muy bien trabajada. Tiene como 2 columnas a los lados, luego el escudo que mencionaba por encima de la puerta con el emblema franciscano, y por encima de ello una hornacina que, bueno, a día de hoy no tiene ninguna estatua, pero bueno, es presumible que en su día hubiese, que previamente tuviese, pues seguramente San Francisco al ser un convento franciscano. Sí. Y bueno, luego también comentabas la espadaña que posee, que bueno, digamos que destaca también un poco a lo lejos sobre el conjunto, porque es la que corona el edificio.
tiene 2 grandes arcos para campanas, bastante llamativos por su tamaño, y luego pues por encima hay uno más pequeño que luego ya por encima solo tiene, digamos, la cruz que corona la propia espadaña. ¿Tú sabes que en esa pared hay una escalera para subir arriba? ¿Está camuflada dentro de la fachada? La verdad es que no. Pues sí. Es un dato nuevo para mí. Bueno, pues hay, para subir a lo que es la espadaña, lo que es al campanario, pues hay una pequeña escalera que sube en caracol. Es muy estrechita, con lo cual vas muy pegado a las paredes, pero todavía se puede subir arriba. Es curioso, ¿eh? Pero se puede acceder a ella. Hombre, hay que tener mucho cuidado porque las piedras no están muy bien. Pero bueno, que sí, se puede subir, pero vamos, no es aconsejable. Sí, porque bueno, lo malo digamos, del abandono también de los monumentos es que los accesos que puedan llegar a tener algunos de sus elementos también, claro, suponen al final un riesgo si no tienen un cierto mantenimiento, porque hay riesgo de derrumbe, evidentemente. Exacto, sí. Claro, de hecho, por ejemplo, el convento en su interior se encuentra totalmente vacío, precisamente por haberse desplomado la cúpula que lo cubría en su día. De hecho, son bastante llamativos los arcos, digamos, sí, que es rotos. Único, claro, es lo único que queda, los arcos, sí. Sí, pero se ve, digamos, desde donde arrancan los arcos, pero claro, se ven, digamos, totalmente, digamos, cercenados por esa caída de la cúpula en su día. Luego dentro también llama un poco la atención, debajo de un pequeño arco, un blasón que hay, que tiene las armas de los Maldonado, de los Figueroa, los Saavedra y los Rodríguez de Ledesma combinadas. Y bueno, pues también es bastante interesante en ese sentido encontrarse ese blasón ahí en medio. Sí, la verdad que a mí me encanta pasear por estos lugares porque descubres cosas nuevas. Tú sabes también que ahí se enterraban a los frailes y hay tumbas también. Y luego está la antigua, hay una fuente romana que utilizaban los frailes para regar todo lo que aquella zona, que era un huerto, una huerta, que se mantienen árboles frutales, y es como una pequeña canalización que iba... solamente mana la fuente, aunque sea tiempo de verano, sigue manando y va a dar como un pequeño huerto que era lo que los frailes pues cultivaban. Sí, de hecho quizá también un problema que pienso es que no sabemos realmente las dimensiones que ha llegado a tener todo el conjunto del convento, porque como solo se conserva, digamos, la iglesia y todas las demás edificaciones y digamos, los anexos que tuviesen el convento han desaparecido, o digamos están enterrados, digamos, sí. A lo mejor excavando seguramente saliesen todas las estructuras y nos podría ayudar a hacernos una idea de cómo era en realidad toda la extensión que poseía, pero claro, también, digamos, tenemos ese problema de que no sabemos hasta dónde llegaba todo el conjunto, porque claro, evidentemente no estaba solo lo que es la iglesia que se ve hoy en día abandonada, sino que claro, había, digamos, unas dependencias auxiliares y evidentemente pues lo que comentas del huerto del propio convento con sus árboles frutales, etcétera, que darían, digamos, sustento a todos los frailes que allí hubiese. Yo todavía conozco gente que iba a misa ahí. Me han hablado, ¿no? Que conocían a gente que iba, porque la misa se realizaba ahí en ese convento, más que en el pueblo, y la gente iba precisamente a misa a ese convento. No debe ser un tanto curioso, ¿no? 1,5 kilómetros, pero la gente se acercaba. Les tocaba hacer un poquitín de deporte. Sí, porque... no, pero fíjate, iban allá, sí. Sí, bueno, luego en realidad tampoco está muy lejos de lo que es el núcleo urbano, porque al final es 1,5 kilómetros que se hace bastante llevadero, sobre todo porque no es un camino tampoco que tengas ahí una pedazo cuesta de que sea el Angliru, por así decirlo, pero nada, resulta curioso. Luego, lo malo, por ejemplo, es que a día de hoy pues está ahí abandonado y Sobradillo tampoco tendría la capacidad como ayuntamiento para acometer ningún tipo de reforma prácticamente. Es que realmente es privado. Sí, pero aunque, digamos, el ayuntamiento intentase hacer algo, tampoco tendría capacidad económica por ser un pueblo pequeño para poder, digamos, llegar a un acuerdo, en este caso con el propietario, para acometer una reforma, una restauración del mismo. De hecho, carece de ningún tipo de protección legal el convento y
Y bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, en la pasada legislatura, hasta que ha acabado hace poco, el procurador de Unión del Pueblo leonés, Luis Mariano Santos, solicitó en las Cortes que se acometiese su restauración, se pusiese un poco en valor y se consolidasen las estructuras, pero bueno, la propuesta fue rechazada por las Cortes de Castilla y León, y en ese sentido pues se ha quedado, digamos, todavía dormitando el convento, esperando a que algún día pues se pueda aprobar algún tipo de iniciativa que luego se ejecute y pueda salvar, digamos, de una mayor ruina al conjunto. Es verdad. Ojalá fuese posible. Pero, en fin, ahí está. Ojalá, la verdad. Está ahora, de momento, dormido. Sí, está ahí, pues, digamos, esperando un poco a ver si llega un buen samaritano. Es una lástima porque tener estos monumentos que tenemos y que se dejen perder, en fin. Sí, no deja de ser además patrimonio, un poco también lo que conserva, digamos, nuestra historia, nuestras raíces, en este caso las de Sobradillo, de cómo fue, por ejemplo, Sobradillo de la Edad Moderna. Pues bueno, es un poco también si desapareciese del todo este convento, pues evidentemente se perdería también una parte de la historia de Sobradillo en ese caso. La verdad es que sí. Pero bueno, como ocurre con este convento, como ocurre con muchos más. Sí, no, sin duda. De hecho, ahora, bueno, voy a continuar con otros monumentos que les pasa a los pobres, pues 3/4 de lo mismo. En Guadramiro, por ejemplo, ya cambiando un poco de ubicación, se sitúa el antiguo hospital, que fue erigido entre finales del siglo XV, principios del XVI, es decir, un poco a caballo entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Y bueno, fue incluido en la lista roja del patrimonio precisamente este año, hace unos meses. Para quien conozca un poco Guadramiro, pues se sitúa entre las calles Los Rollos y Las Peñas. Hay digamos unas peñas bastante imponentes, que por eso se llama esa zona la calle Las Peñas, y digamos en la parte alta de Las Peñas es donde se sitúa el antiguo hospital. Y bueno, pues por ejemplo, para los que lleguen a Guadramiro desde Barrueco Pardo, desde Bilvestre, desde Encinasola, digamos que la primera calle que sale a la derecha desde la carretera, o bueno, la primera calle simplemente que sale hacia el pueblo, porque por la izquierda no hay ninguna salida en ese sentido, lleva hacia la calle Las Peñas, que bueno, según se desemboca, digamos, en la calle Las Peñas ya se ve ahí tanto todo el promontorio granítico que suponen esas peñas, como arriba los restos del hospital, que bueno, sí que es cierto que se ven bastante mejor, sobre todo la portada, si subimos precisamente esas peñas en dirección ya hacia la plaza, y ahí digamos que a mano izquierda se podría girar uno y ver ahí bien ya digamos lo que queda de la portada con su arco. Fíjate que yo me he pasado por Guadramiro y no lo he visto yo creo que nunca. Sí, porque está en una zona que está como si estuviese casi escondido, por así decirlo. Pero el hospital, ¿era un hospital que cubría las necesidades de aquí de la zona? ¿O era de...? No, era un hospital de pobres y peregrinos, es decir, su función era más bien atender a los viajeros, a los menesterosos que pasaban por Guadramiro y también por sus cercanías. Guadramiro, por ejemplo, tenía su cañada que bueno, digamos hay una zona de Guadramiro que sube desde el río Huebra, desde la zona del Vado La Barca, que ahí había antaño una barca para pasar hacia Cerralbo, que eso ya lo trataremos en otro programa. Y desde ahí, digamos, sube la cañada de Guadramiro y bueno, pues también había unos viajeros y tal que surcarían, digamos, caminando pues esa cañada, así como otros caminos del pueblo. Y bueno, pues este hospital lo que servía era un poco para atender a estos viajeros y también, pues bueno, ese otro tipo de necesidad quizá más acuciante, por así decirlo. ¿Se sabe, Carlos, quién regentaba el hospital, quién trabajaba ahí? Pues se ha llegado a saber en documentación que durante un tiempo fue atendido por Antonio Montero, que fue un vecino precisamente de Guadramiro, pero bueno, no tenemos, digamos, todo el listado de quién pudo estar regentándolo desde sus inicios hasta su abandono. Porque eso tampoco sabremos si tenían que pagar algo por estar atendidos o no. Bueno, seguramente algo a lo mejor tuviesen que dar, porque sí que está documentado, digamos, que percibiría, por ejemplo, el hospital un censo redimible de 200 maravedís de principal,
a finales de la Edad Moderna, que bueno, le producía una renta anual de 6 reales de réditos, y bueno, pues todo eso se supone que le vendría seguramente de que quien allí se se alojase, por así decirlo, para que se le atendiese, pues seguramente algo tendría que dar. Luego, aparte, tenía una cortina inmediata también al propio edificio, que bueno, pues era en este caso de sembradura de centeno para herreno. Se supone que tenía buena calidad según la documentación, era aún así de secano, y bueno, sí que es cierto que tenía algunos árboles, algunos álamos, pero bueno, eran infructíferos según se conserva en documentación del Catastro de Ensenada. Ajá. Luego, lo que es el hospital en sí, pues lo que es más llamativo, evidentemente, es la fachada principal, que viene a ser al final la parte, digamos, rica del hospital que se conserva. Y bueno, es toda de piedra de cantería, aunque bueno, también tiene, digamos, su lado negativo, de que una parte importante de la misma se derrumbó hace 5 años, en 2014, y con dicho derrumbe, que bueno, no se ha vuelto a levantar ya esa parte, con dicho derrumbe también se perdió una puerta más pequeña lateral que había en esa fachada. ¿Es propiedad, ¿sí? ¿Propiedad privada o es del ayuntamiento? Sí, es propiedad privada. De hecho, es de varios propietarios, se encuentra dividido, y bueno, pues digamos del arco hacia la izquierda es de un propietario, del arco hacia la derecha sería del otro. Qué curioso. Y bueno, el arco en sí, que es, digamos, quizá el elemento más llamativo, porque es un arco de dimensiones considerables, bastante interesante en ese sentido. Se situaba en lo que era el centro de la fachada del hospital, aunque actualmente, pues como ya digo, que se derrumbó una parte importante de la fachada, pues ahora ya no ocupa, digamos, el centro de la parte de piedra de cantería, pero bueno, sí que, digamos, presidía la fachada del hospital. Ajá. Luego también en esa fachada, cerca de este arco, lo que llama la atención es una pequeña ventana que hay a la parte izquierda, según lo miramos. Es una ventana que luego por dentro, por ejemplo, es cuadrada, pero por fuera sí que tiene una forma bastante peculiar, por así decirlo, como una especie de M, M redondeada, por así decirlo. Vale. Tendría una columna en medio que actualmente no se conserva, y bueno, pues es bastante llamativa también lo que es la propia ventana, que bueno, no es demasiado amplia, pero sí que da cierta belleza a lo que es la fachada del hospital. Sí, que no tiene que la ver fachada nada, en sí, que no tiene que ver nada con la arquitectura tradicional de Guadramiro. No, esto ya es, digamos, es otro nivel, por así decirlo. Claro, exacto. Porque hablamos de fachada de cantería, y en ese sentido, pues hablamos de piedras bien labradas, bien trabajadas, que tenían detrás un trabajo de cantero, no respondería, digamos, a la arquitectura tradicional de en piedra seca de granito, que es más típica de Guadramiro, aunque bueno, digamos, en las partes laterales y traseras del hospital sí que respondía a la arquitectura tradicional de Guadramiro, pero la fachada, digamos, sería la parte, digamos, rica la parte en ese principal. sentido. La parte principal Sí, sería, ¿no? Y esa sí que sería de cantería, que la fachada en sí medía originalmente unos 24 metros de largo, y bueno, de fondo el hospital tenía unos 6 metros de fondo, más o menos. Era grande, ¿no? Sí, tenía sus dimensiones interesantes, la verdad, sobre todo lo que es de largo, por así decirlo. Luego de fondo pues era bastante más pequeño, pero de largo sí que era bastante grande. Y bueno, luego en su interior lo que poseía pues era una habitación baja, luego un corral, y luego ya pues lo que comentaba antes de una pequeña cortina por detrás. En el siglo XVIII se recogía como hospital de peregrinos y pasajeros, y que es lo que bueno nos lleva un poco a deducir cuál era su función. Y luego también pues en otra documentación se señala como casa hospital y curativa de enfermos. Entonces bueno, lo que sí que queda, digamos, claro con la documentación es esa función, digamos, de hospital o de casa curativa que tendría. Interesante. Y bueno, desgraciadamente lo que pasa un poco en el sentido, como al convento de Santa Marina la Seca que hemos comentado, pues el hospital de Guadramiro también carece de protección legal en ningún sentido, es decir, no está protegido por ningún tipo de figura,
y tampoco hay unas normas urbanísticas en ese sentido en la localidad de Guadramiro que lo protejan, ni otras disposiciones de otras instituciones que puedan, proteger lo que es el monumento. Sí, porque realmente está dentro del casco urbano. Sí, está dentro del casco urbano. De hecho, está bastante cerca de lo que es la plaza de Guadramiro. Lo que pasa que, la gente en Guadramiro tiende a moverse más hasta la plaza, pero de la plaza hacia abajo, hacia el oeste, por así decirlo, no tiende a bajar prácticamente. O sea, si digamos que quizá porque la torre está al este de la plaza, a lo mejor quizá por eso haya más movimiento hacia ese lado. Pero bueno, es una parte un poco más desconocida, la zona de las Peñas de Guadramiro, pero es una zona además muy bonita, conserva bastante arquitectura tradicional. Y luego están, pues, lo que comentaba, pues estas peñas grandes de granito que son bastante espectaculares y que en algunos casos están metidas incluso en las propias casas. De hecho, hay una casa ahí, según se baja la calle Lantanica. Uh-huh. En la calle Lantanica también hay un peñasco bastante grande, bastante interesante en ese sentido, rodeado de arquitectura tradicional, donde abajo se encontraba la antigua fuente de Lantanica, uh-huh, donde emanaba agua. Y bueno, pues bajando un poco desde esa calle, desembocando hacia las Peñas, hay por ejemplo una casa que tiene un peñasco metido dentro, que es prácticamente todo el costado de esa casa. Entonces, bueno, es bastante interesante. Luego por detrás pasa un regato y bueno, es un entorno bastante bonito de esa zona de Guadramiro, pero bueno, ya digo que muy bonito, pero también muy desconocido. Ajá, fíjate. Bueno, ya te he dicho yo que yo Guadramiro sí que he ido en bastantes ocasiones, pero no he pasado por allí. Digamos, el acceso más fácil es viniendo desde Encinasola, porque digamos es donde se desemboca más fácil, cogiendo las primeras calles. Entonces es como se entraría fácil, digamos, a esa zona del pueblo. Desde el lado de Vitigodino, desde el de Yecla, hay que rodear prácticamente todo el pueblo para ir casi hasta la zona ya que sale hacia Encinasola. Entonces, bueno, sería, digamos, un acceso un poco más complicado, más casi de conocerlo, pero bueno, tampoco tiene pérdida si seguimos la carretera y vemos dónde se acaba luego el pueblo en la salida hacia el lado de Barruco Pardo, y en ese caso pues sería, digamos, meterse hacia esa zona. También desde Yecla, digamos, viniendo desde Yecla, desde el frontón de Guadramiro, hay también algunas calles que salen a la izquierda antes de llegar a la zona del bar, y por ahí también luego se desembocaría en esta zona de las Peñas que ya digo que es muy interesante. Bueno, pues habrá que darse un viaje a Guadramiro. Bueno, además, para conocerlo. Por ejemplo, desde Vitigodino queda cerca, o sea, nada, yo creo que no hay excusa para no conocer la verdad, de las Peñas. Que me voy a acercar para conocerlo y poder hablar en consecuencia. Seguro que te gustará, ¿eh? Sí, porque a mí la historia me encanta, porque forma parte de pues nuestra vida, de nuestras raíces, y si no tenemos historia no tenemos nada, realmente. Sí, desde luego. También, como solía decir el dicho aquel del el que olvida sus raíces pierde su identidad. Pues exacto, sí. Va un poco por ahí. Así que no hay que perder nuestras raíces. Pues sí. Muy bien. Bueno, a ti de Guadramiro... No solo que no perderlas, sino también valorarlas. Exacto, sí. Sí, también. Bueno, a ti de Guadramiro te encanta hablar, lógicamente. Hombre, evidentemente. también porque el pueblo da, digamos, da chance, da oportunidad para ello, porque bueno, tiene muchos elementos interesantes en ese sentido. Hombre, tenemos bastantes monumentos en Guadramiro, siendo un pueblo pequeño, me refiero. Sí, y los que se han perdido además, porque bueno, teníamos varias ermitas más que ya se han perdido, el propio Palacio de los Marqueses, que solo quedan restos de las paredes, digamos, menos importantes, porque la fachada ya se perdió, lo que era el propio palacio en sí. Y bueno, luego por ejemplo la ermita de San Sebastián, que estaba cerca, también se perdió, la ermita del Humilladero también, la ermita de San Cristóbal también se perdió, porque la ermita actual de Guadramiro se le tiende a llamar de San Cristóbal, pero en realidad es la ermita de la Virgen del Árbol, que es su vocación, digamos, a la que se le encomendó. Luego, en el año 72, si no recuerdo mal, 71-72, del siglo XX, evidentemente me refiero, fue puesto San Cristóbal, digamos, en el centro, presidiendo la ermita. Hasta entonces estaba la Virgen del Árbol,
que ahora está en un costado con un retablo que bueno, sí que por ejemplo ese retablo necesitaría que le metiesen mano, porque es un retablo que si estuviese restaurado sería precioso. La propia Virgen del Árbol tiene en sí bastante valor, porque bueno, es una Virgen románica, lo que pasa que está metida, digamos, en un armazón que para luego tener, digamos, el vestido ese largo que tiene blanco y azul, en un armazón que es posterior, pero la talla en sí es bastante chiquitita, es la típica Virgen románica, digamos, que es un cuerpo pequeño pero un poco cabezona, por así decirlo, que era un poco el estilo de la época. Y bueno, el cuerpo está bastante destrozado por precisamente ese armazón para, digamos, clavar, por así decirlo, la figura en el mismo. Pero bueno, lo que es la Virgen en sí que es cierto que es románica, que es alto medieval en ese sentido. Y bueno, en el otro lado, digamos, de la ermita, enfrente de la Virgen del Árbol, está San Sebastián con un pequeño retablo que precisamente era el que estaba en la ermita de San Sebastián, que es otra de las ermitas desaparecidas de Guadramiro. ¿Y las trasladaron a esta, el retablo? Sí, digamos que en Guadramiro, según fue perdiendo ermitas, se fueron trasladando a la actual ermita los elementos que poseían los retablos en este caso. San Cristóbal, por ejemplo, presidía la ermita de San Cristóbal, que estaba en el Teso de San Cristóbal, que bueno, todo, digamos, va cogiendo su nombre por eso. Y bueno, pues una vez que la ermita de San Cristóbal pues se vino abajo, tuvo un incendio, creo que en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, y bueno, pues la talla de San Cristóbal afortunadamente no tuvo daños y se pudo trasladar a la ermita de la Virgen del Árbol. Que es una imagen enorme, San Cristóbal. Es una imagen impresionante, mide cerca de 3 metros de alto y bueno, tiene artísticamente tiene bastante valor, además, por su factura, que está muy bien trabajada, muy bien hecha, muy bien lograda. Y bueno, su autor en este caso fue Lucas Mitata, un escultor que bueno, se le presupone origen italiano por el apellido, aunque bueno, lo cierto es que su padre trabajó bastante en la zona de Benavente, se supone que venían de la zona de Benavente, y bueno, pues no está, digamos, acreditado que fuese en sí italiano, pero bueno, sí que parece que sería de origen italiano lo que es el autor, que luego pues sí que es cierto que sobre todo en las diócesis de Ciudad Rodrigo, de Coria, de Salamanca, tiene varias tallas. Por ejemplo, el retablo de la iglesia de Fuente Aguinaldo es obra también de Lucas Mitata. Carlos, ¿tú sabes algo de que, porque yo no sé dónde lo he leído, creo haberlo leído, que fue restaurado por Vidal González, el San Cristóbal? Podría ser perfectamente, porque además Vidal González Arenal sí que se le presupone, al menos no se ha podido acreditar documentalmente, digamos, ni su nacimiento en Guadramiro, que en algunos libros viene como nació en Guadramiro, pero se supone que fue nacido en Vitigudino. Exacto, sí. Entonces, bueno, algunos libros todavía ponen Guadramiro porque se supone que algún tipo de relación ha tenido con Guadramiro, ya sea familiar o de algún otro tipo. Tenía familia y sus padres de Guadramiro, pero él nació en Vitigudino. Sí, por eso sí que se supone que tiene ahí pues o raíces o algún tipo de vinculaciones familiares con Guadramiro, porque bueno, sí que pasaba importantes épocas, por así decirlo, en Guadramiro. Y de hecho Vidal González Arenal tiene varias obras hechas en Guadramiro. La más famosa es la de la sesión de Ayuntamiento Charro, que es el Ayuntamiento de Guadramiro. Que el original está en Cajaduero, no está en Guadramiro. Sí, el original está en Salamanca, en Cajaduero. En Guadramiro lo que hay es una lámina que es reproducido el cuadro al mismo tamaño. Está en el salón bajo del Ayuntamiento para quien quiera ver cómo sería, digamos, el cuadro. Y bueno, ahí sí que digamos, están diversos personajes que entonces eran concejales y alcalde de Guadramiro. Uno de ellos, por cierto, es antepasado mío. Mira. Que también, oye, me hace cierta ilusión. Hombre, a ver. Pero bueno, como al final Guadramiro es todo como una gran familia, pues todos tenemos casi nuestro antepasado ahí en el cuadro. Y luego también otro cuadro bastante interesante que hay es de un tamborilero, que es simplemente, pues como quien dice, en un primer plano, un tamborilero que lo pintó también, y supone que ese tamborilero era de Guadramiro, un pueblo pues también de mucha
tradición tamborilera también Guadramiro. Sí. Bueno, por ejemplo, la figura de Andrés Calles pues es una eminencia dentro del folclore charro. Es verdad. Sí, pues yo es que creo que he leído que Vidal González y Arenal restauró esa imagen de Guadramiro. Sí, seguramente en su época él se encargase, digamos, de restaurarla, de recuperarle un poco a lo mejor los colores que ya iba perdiendo o lo que fuese. Y bueno, sí que es cierto, de todas formas, cuando estaba don Íñigo de párroco en Guadramiro, hace ya pues a lo mejor 4 décadas o por ahí, creo que fue en torno al año 80, creo que fue cuando se restauró, estando con él. Ahí fueron de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, los que se encargaron de restaurar la imagen. Luego, digamos más cercano en el tiempo, se le ha vuelto vamos a poner comillas, a restaurar, porque bueno, se le ha dado un color diferente, se le ha pintado pues mucho peor, por así decirlo. Bueno, en este caso pues una restauración de estas un poco más tipo el F. Homo de Borja, un poco más erróneas, porque bueno, la restauración se supone que tiene que conservar los colores originales y bueno, todo lo que sea posible en ese sentido. Y bueno, en este caso pues se le cambió de aspecto en cuanto a los ropajes y al color, y bueno, pues se le dieron colores planos y bueno, pues en ese sentido una intervención un tanto desafortunada, pero bueno, lo que es la talla en sí, que es lo que está debajo de la pintura, sigue siendo la misma, entonces sigue teniendo la misma calidad, lo que es la escultura en sí, y sigue siendo pues evidentemente impresionante. De hecho, a nivel anécdota se puede decir que se le suele llamar coloquialmente el Santo del Coño, porque la gente cuando entra a la ermita no piensa que vaya a ser tan grande una imagen, y cuando lo ven dicen coño, entonces claro, se le suele llamar también coloquialmente así. Es cierto, también lo sabía. Además, la vara que lleva es bastante grande. También. En fin, bueno, pues la verdad que, bueno, decías, Carlos, y es cierto que se han destruido o se han deteriorado, bueno, ya, o desaparecido en las ermitas, que había en muchos pueblos, y en la mayoría había bastantes ermitas que ya ni existen. Sí se han conservado imágenes que se han podido sacar antes de que estuviesen más deterioradas y se han guardado. Aquí en Vitigudino también existieron varias ermitas que ahora ya no existen, pues igual que en Guadramiro. Sí, digamos que es un mal del que han aquejado un poco todos los pueblos prácticamente, porque han ido, digamos, casi todos perdiendo, bueno, tanto ermitas como otros monumentos, pero sobre todo ermitas, que yo no sé por qué, digamos, se han llevado la negra, que se suele decir en ese sentido, y han corrido casi la peor suerte, porque son los elementos casi que más se han ido perdiendo. Sí. Y bueno, comentaba, claro, Guadramiro porque es el caso que más conozco, pero bueno, como comentas, pues también en otros municipios de la zona ha pasado un poco 3/4 de lo mismo. Sí, yo creo que en la todos. Verdad es que es una pena. Sí, yo creo que en todos. Bueno, haciendo alusión a Andrés Calles, que era el tamborilero que teníais en Guadramiro, se le hizo un homenaje, ¿no? Y tiene una placa puesta ahí en una calle. Sí, efectivamente, en el propio ayuntamiento tiene una placa puesta, que digamos fue un poco colaboración o una donación, por así decirlo, de diversos folcloristas charros de la época, afición charra. Sí, y se le hizo ahí un homenaje pues hace ya varias décadas. Yo no había nacido. En 1987 se le hizo, el 11 del 7, sí. No, pues entonces yo tendría un mes o por ahí. Pues claro, yo evidentemente no me acuerdo de ello. Bueno, hay que decir que falleció con 100 años y falleció un jueves 20 de junio del año 1991. En fin. Sí que años pero bueno, sí que ha quedado, por ejemplo, bastante recuerdo en lo que es el mundo del folclore charro de Andrés Calles, precisamente pues porque podríamos decir que fue uno de los prodigios que ha tenido el folclore charro en ese sentido, y por eso se le recuerda precisamente de esa manera. Tenemos también grabaciones suyas tocando él, y bueno, la verdad es que en las mismas te das cuenta de que tenía un manejo de la flauta y el tamboril impresionante. Claro, porque empezaron a tocar fenómeno. Empezaron a tocar desde pequeñitos, no habría quien les enseñase, no, a lo mejor otro tamborilero, y bueno, aprendían y era lo que hacían.
Sí, tendían a ser más autodidactas, sí. más que, claro, ellos tenían que seguir trabajando, digamos, en las labores del campo. Entonces, pues seguramente pues se fuesen con su flauta al campo, con su chifla, y bueno, pues allí aprenderían poco a poco y todos los días y haciéndose cada vez mejores. Bueno, ¿sabes cuánto le pagaban los mozos al año al señor Andrés de Guadramiro? Pues no sabría decirte. 3 pesetas al año le daba cada mozo para que hiciera baile los domingos y en alguna ocasión los jueves. Sí, de hecho se solía hacer baile en Guadramiro. Cerca de la iglesia estaba el salón de lo que llamaban Kiko Zapatero, y ahí se solía hacer también el baile todos los domingos. Y bueno, la verdad es que en ese sentido dices, joder, qué dinamismo había en el pueblo entonces, porque había, digamos, baile. Luego también la gente, digamos, más de la edad a lo mejor de mis padres y tal, conoció también que hubo como una especie de discoteca también en Guadramiro. Y fíjate. Que además estaba todo ahí cerca. Qué y el bar bueno. entonces era el bar de la Balbina, que estaba también al lado, estaba todo, digamos, entre la iglesia y la plaza estaba un poco el ambientillo. Claro. Pues nada, pues sí, 3 pesetitas le daban al año los mozos para que hiciese tocase los domingos y los jueves, que en algunos casos hacían también jueves. O sea que fíjate, increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí, Pero bueno, y bien ganadas además, Hombre, vamos, porque el tamborilero, sabes que comenzaba a tocar, sabías cuándo, pero no sabías cuándo dejaba. Sí. Toca tamborilero, toca, en fin. Bueno, que nos hemos desviado un poquito, ¿vale? Sí, nos hemos quedado un poco en Guadramiro a cuenta del hospital. Ajá. Y bueno, vamos a seguir un poco tocando el resto de monumentos de la zona que están en la lista roja al patrimonio. Comentaba antes al principio también que el dolmen de la ermita, que de Saelicejos, era otro de los que está en la lista. Se llama dolmen de la ermita porque se encuentra junto a lo que es la ermita de Saelicejos, que bueno, está un poco abandonado todo aquello. Y bueno, pues este fue incluido en el año 2014 en la lista roja al patrimonio. Y bueno, para quien no sepa dónde está Saelicejos, pues es una pedanía que pertenece a Villar de Peralonso. Está prácticamente despoblada, solo tiene un habitante censado. Y bueno, pues sentido, pues tanto el dolmen como la ermita que le da nombre al dolmen, pues están en estado de abandono. El dolmen en sí, pues bueno, como bien sabemos, pues fue construido en la prehistoria, evidentemente, como todos los dolmenes, y bueno, era un elemento funerario en este caso, pues donde se digamos metían los restos del paisano de turno de aquella que época. Fallecido. Sí, luego del dolmen en sí, lo que se conserva, digamos, es el perímetro de la cámara funeraria, pero lo que es la cubierta original, digamos, el túmulo de arriba no se conserva. Ahora lo que hay es, digamos, una especie de estructura más bien hecha con troncos y con hojas. Pero bueno, también por el uso que se le ha dado, porque bueno, ha sido empleado lo que es el perímetro para usos agrícolas. Y claro, en este caso, pues el interior del dolmen, el pobre, pues ha servido de comedero para cerdos. Qué pena. Yo creo que es el desconocimiento también, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente, sobre todo porque, bueno, si tenemos en cuenta que Saelicejos está prácticamente abandonado el pueblo, la pedanía, por así decirlo, claro, estamos hablando de que años pues no se sabía nada de lo que podría ser. Y claro, la gente diría, pues oye, me viene muy bien esto para meter aquí, digamos, los cerdos, que es como un recinto, le pongo arriba una especie de tejadillo en este caso, pues de troncos y ramas y tal, para que les estén, digamos, resguardados los cerdos. Y bueno, pues en ese sentido dicen, pues le echo ahí dentro lo que es la comida y ya pues me sirve, digamos, un poco de recinto para ello. Carlos, ¿se puede visitar este dolmen? Sí, bueno, en teoría es, digamos, ir hacia la ermita y el dolmen está pegado a ella. Pero, bueno, evidentemente no sé yo si a lo mejor el que sea un poco propietario a lo mejor puede poner mal a la cara, pero bueno, en principio no habría problema, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes que a veces en pueblos así que son muy, muy, muy pequeños, que son prácticamente, claro, si hay solo un habitante, pues casi se piensa que el pueblo es solo tuyo y casi igual te mira así un poco de reojo, en plan, oye, ¿qué haces pa' aquí?
Pero bueno, en teoría no debería haber problema y bueno, yo no creo que tampoco pusiese ningún problema en este caso por ir a ver evidentemente el dolmen simplemente. Otro que pondré en mi lista para visitar también. ¿Cómo, perdón? Que digo que otro que voy a poner en la lista para ir a visitarlo. Pues sí, no, hombre, la verdad es que es un patrimonio interesante porque además, digamos, lo que es el perímetro del dolmen, las lanchas de piedra que hay son bastante imponentes en cuanto a que son bastante grandes y, bueno, llama bastante la atención también por el enclave cercano a esa ermita. Uh-huh. Y, bueno, la pena también, pues, le pasa un poco a los bienes que hemos hablado antes, que bueno, no tiene ningún tipo de protección, está abandonado. Claro. Pero, bueno, también cerca hay un poco comidas por la vegetación, hay restos de tumbas en piedra, cerca del dolmen, ahí en el entorno. Y, bueno, pues yo creo que es un enclave bastante interesante en el sentido también para conocerlo y que por ello también pues se debería poner en valor en ese sentido. Pues ya, como decimos, uno más en la lista. Pues sí, y ahora vamos a ir a uno que es mucho más reconocible, que es, digamos, un poco el que abrió la lista roja de patrimonio en la zona nuestra, que sería el Castillo de Cerralbo. Ajá. Que además está declarado bien de interés cultural. Sí. El castillo en sí pues data del siglo XIV y, bueno, fue construido por Esteban Pacheco, que fue el primer señor de Cerralbo, a quien le dio el título el rey Enrique II. Uh-huh. Y, bueno, pues el castillo en sí tenía una doble función. La primera, digamos, la excusa para construirlo, por así decirlo, cara a la corona, podría ser el que reforzaría así la línea de defensa frente a Portugal, la línea de defensa fortificada, por así decirlo. Y, bueno, pues en ese sentido se formaría parte un poco de ese entramado de castillos, de fortificaciones respecto a Portugal que bueno, por estar precisamente en una zona fronteriza, pues aconsejaba también desde el punto de vista militar. Ajá. Luego, por otro lado, pues evidentemente de cara al pueblo llano, pues también la razón, digamos, de erigirlo pues sería que también habría que trasladar, digamos, por parte del señor el mensaje de poderío respecto al pueblo. Los señores feudales. Uh-huh. Claro, de decir, aquí estoy yo y yo soy el que manda aquí. Uh-huh. Hay varios castillos y fortalezas que tenemos por aquí en nuestro entorno, como decías, es una zona de fortificaciones, ¿no? San Felices, tenemos también en Sobradillo, tenemos también el de Cerralbo, había otro también, creo que en Mieza, también. Sí, en Bilvestre también. Bilvestre, me equivoco yo. Bilvestre, que ese ya prácticamente queda muy poquito. Y que está en la zona de la ermita, donde está el cementerio. Donde está el cementerio, sí, ahí precisamente. Y ahí, vamos, ya queda muy poquito. Sí, digamos que se saca un poco la estructura que tenía y bueno, pues sí que se ha podido, digamos, saber un poco pues las trazas que tenía, que bueno, la verdad es que la ubicación que tenía era bastante imponente, por así decirlo, porque ahí claramente era un aquí estoy yo respecto a Freixo, o sea, marcaba posición claramente, sí, porque está en un alto que se ve muy bien. Uh-huh. De hecho, el palomar que hay en esa zona, por ejemplo, se ve muy bien estando en Bilvestre y también estando al otro lado de la frontera. Y, bueno, pues el castillo es que estaba ubicado precisamente ahí. El palomar está hecho dentro de los terrenos del castillo de Bilvestre. En un sitio estratégico, lógicamente. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, volvemos. Son, además, sí, dime. Sí, son digamos, una característica que suelen tener los castillos un poco de frontera, que tienden a ser, digamos, a estar en un emplazamiento que tanto que veas tú como sobre todo también que te vean para decir, si me piensas atacar, sí, aquí estoy yo, así que cuidadito. Sí. Entonces, bueno, el castillo de Bilvestre en ese sentido pues se enmarca un poco en ese ámbito. ¿Volvemos, si te parece, al de Cerralbo? Sí. Pues en el de Cerralbo, bueno, lo que comentaba, pues tenía esa doble función. Como comenté, quien lo erigió fue el señor de Cerralbo, el primero que hubo. Y bueno, luego sí que hay que indicar que el señorío de Cerralbo, que se convirtió en marquesado posteriormente,
porque, bueno, en este caso Carlos I de España, V de Alemania, que se lo suele llamar, lo elevó, digamos, ese título a marquesado en el siglo XVI. Ajá. Entonces, bueno, también un poco señalar esto porque, claro, a lo mejor hay gente que dice, ¿cómo que señor de Cerralbo? Si era marquesado. Bueno, pues primero fue señorío, después ya fue marquesado. Uh-huh. Y bueno, el principal papel que tuvo desde el punto de vista militar fue en el periodo de la Guerra de Restauración Portuguesa, que fue en el siglo XVII, empezó en 1640 y acabó en 1668, que, bueno, lo que hizo fue, digamos, restaurar la independencia de Portugal, en este caso ya respecto a la monarquía hispánica, que, bueno, lo que hacía era, digamos, recuperar la independencia que tuvo Portugal. Portugal inicialmente se independizó del Reino de León en el año 1143 y luego, al unirse, digamos, en matrimonio Felipe II con la infanta portuguesa, digamos, heredó el trono portugués en este caso, y luego después tuvieron que hacer, digamos, una guerra para recuperar, digamos, la soberanía portuguesa en este caso. Ahí tuvo un papel importante luego también en la defensa del campo de Camaces y de Lavadengo, ¿no? Sí, porque el propio castillo en sí sirvió un poco, pues, de baluarte para defender estas zonas, tanto como comentas, el campo de Camaces, como el propio Abadengo en sí. Luego, evidentemente, pues también sufrió las consecuencias de precisamente ser ese vigía en el paso del Abadengo hacia otras zonas, y el castillo en sí pues fue incendiado en el año 1664. ¿Por los portugueses? Sí, por las tropas portuguesas. Fueron los portugueses que lo incendiaron. Sí, que en este caso dirigía al saque de Magallanes. Sí. Y bueno, pues también es cierto que no sufrió solo esas consecuencias de Cerralbo, hubo saqueo también por parte de las tropas portuguesas por otros pueblos de la zona, hubo incursiones, por así decirlo, tanto de un bando como del otro, pues había incursiones en el territorio enemigo para, pues bueno, también marcar un poco el territorio, hacer acopio un poco también de materiales que se pudiesen llevar. Y bueno, en ese sentido, pues digamos, ir apuntándose puntos en esas pequeñas escaramuzas dentro de la Guerra de Restauración Portuguesa. Sí. Uh-huh. En Guadramiro, por ejemplo, comentábamos antes el pueblo, en Guadramiro fue saqueado, por ejemplo, también por las tropas portuguesas en el contexto de la Guerra de Restauración. Claro. Y bueno, luego lo que el castillo de Cerralbo, pues bueno, corrió, digamos, ya pues una suerte un poco mala, por así decirlo, porque acabó siendo abandonado ya cuando los marqueses de Cerralbo se trasladaron a vivir a Madrid. Entonces ya hablamos de ya la final de la Edad Moderna, principio de la Edad Contemporánea, ya en torno al siglo XIX. Los marqueses de Cerralbo se trasladan, digamos, hacia la corte, hacia Madrid, y bueno, pues el castillo, digamos, sufre, digamos, la consecuencia de este hecho y bueno, pues al no residir ya en Cerralbo, pues los marqueses, digamos, dejan un poco abandonada su suerte al castillo, que desde entonces pues se ha mantenido pues abandonado. ¿Puede ser, Torre del Homenaje. Sí, puede ser que parte de la torre fuese destruida para construir el convento franciscano. Sí, efectivamente, la Torre del Homenaje del castillo, que era, digamos, se supone que tenía unas trazas muy altas y tal, era bastante esbelta, fue derribada a finales del siglo XIX y como comentas, pues sus piedras se emplearon después para construir el muro del corral del convento de Nuestra Señora de los Ángeles, que está cercano al castillo y está en convento ruinas. Que, por cierto, sí, que bien podría estar en la lista roja del patrimonio, porque digamos que su estado es prácticamente calcado al que posee el convento de Santa Marina la Verde, Santa Marina la Seca, perdón, de Sobradillo. Es una pena. Además es visible desde la carretera, en el estado en que está. ¿Te da pena cuando ves este tipo de monumentos? El convento, la verdad es que se ve perfectamente desde la carretera porque, claro, pega, digamos, hacia ese lado y bueno, el castillo cuesta un poquitín más verlo, quizás sí que se barrunta un poco, pero bueno, dentro, digamos, del pueblo, si se coge la calle Diputación en Cerralbo, que es la que da a la iglesia parroquial, una iglesia parroquial, por cierto, bastante interesante porque tiene alguna cruz templaria por ahí tallada, bueno, es bastante interesante en ese sentido, y tiene trazas románicas también.
y si se coge esa calle, luego, digamos, se desemboca un poco a mano izquierda hacia donde está el bar, en Cerralbo, y desde el bar ya se ven perfectamente, desde la puerta, por ejemplo, visibles los restos del castillo, que sería coger un poco una calle que sale hacia enfrente, hace como una placina, pues se coge un poco la calle que está enfrente, que es precisamente la calle del castillo, y ya se da ya, aparte de uno de los restos del castillo, que luego sí que es cierto que tiene un recinto bastante amplio, por así decirlo, ¿sabes? No es solo la torre así más chiquita que sea más cercana, por ejemplo, sino que luego por las partes traseras sí que se ven, llegando también desde otros caminos, se ve bastante tanto las dimensiones que llegó a tener el recinto como luego importantes partes de la estructura. O sea, por las partes, digamos, trasera, la que está más lejana del casco urbano del pueblo, hay, por ejemplo, alguna torre que sí que conserva bastante altura todavía. Y bueno, la verdad es que son varias las torres que se conservan del castillo de Cerralbo con mampostería y está casi todo el recinto prácticamente, en algunos casos con las piedras de mampostería caídas, aunque sí, digamos, está la parte, digamos, interior de esa construcción, pero sí que se ve bien todo el recinto como era, aunque esté en estado de abandono y cata progresiva. Luego, por otro lado, en el año 2009 el Ayuntamiento de Cerralbo compró lo que es el castillo y entonces acometieron varias catas arqueológicas, que fue la Diputación de Salamanca la que se encargó de ello. Y bueno, en estas lo que sí que se pudo confirmar fue que bajo la tierra que tiene todo el castillo se conserva muros, tanto el suelo como parte de los restos de muros y estructuras interiores del mismo. Es decir, que si se quiere se puede excavar y sacar prácticamente todo el interior del castillo, aunque los muros no estén completos hasta arriba, pero sí que saber todas las dependencias que se tienen. Evidentemente, en ese sentido, se podría hacer perfectamente. Y de hecho, pues entonces se planteó un proyecto de restauración y musealización que fue aprobado por el Estado y la Junta, pero el proyecto, desgraciadamente, no se llevó a cabo. En los últimos años sí que se ha vuelto a intentar, por así decirlo, en las Cortes Autonómicas, en este caso, también igual que un poco como que en el caso de Sobradillo, en este caso también fue el Procurador de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, el que presentó varias iniciativas, tanto preguntas como enmiendas a presupuestos, solicitando que se recuperase aquel proyecto de excavación, de puesta en valor, de musealización del castillo de Cerralbo, pero bueno, también corrió la misma suerte que Sobradillo, las iniciativas estas fueron rechazadas y en ese sentido pues el castillo sigue en abandono total, no tanto porque no se quiera hacer desde Cerralbo. El problema es que Cerralbo, con los habitantes que tiene, no tiene un presupuesto suficiente para poder acometer por sí mismo las obras. Entonces, digamos, está todo en manos de que el Estado y la Junta, en este caso, quisiesen retomar el proyecto, porque son, digamos, las instituciones llamadas a ello por presupuesto y también por competencias, porque en este caso las competencias de patrimonio las posee la Junta y quizás sería la institución más indicada para retomar ese proyecto. Creo que fue en Programa de Desarrollo Rural Sostenible, creo que fue, ¿no? Sí, efectivamente, fue en dicho programa. Sí. Y bueno, luego que fue se llegó, digamos, a aprobar, pero no a ejecutar. Ya, porque llegó el momento de la crisis, fue en el año, me parece que 2014, creo recordar, y ahí llegó la crisis y ya se dejaron, todos estos proyectos quedaron ahí, en el olvido. Sí, pero bueno, al final, como se suele decir, hay dinero para lo que se quiere. Sí, claro. Porque, ojalá hubiese por ejemplo, partidas presupuestarias para todo esto, para recuperar estos bienes e inmuebles. Una lástima. Sí, por ejemplo, el proyecto este que se redactó, creo que el presupuesto total eran, si no recuerdo mal, 354.000 euros. Lo digo de memoria, así que bueno, creo que no me equivoco, Y bueno, en ese sentido, pues, por ejemplo, para una institución como la Junta o como el Estado, eso es calderilla, en cierto modo. Se podría haber acometido perfectamente y de hecho, bueno, si digamos que aquí para apretarse el cinturón, pues para algunas cosas han apretado y para otras no. O sea, hemos visto que, por ejemplo, a pesar de la crisis, todos los años la Junta ha seguido dando entre 1 millón y 1,5 millones de euros para la Fundación Villalar, que es una fundación cuyo único objetivo es crear sentimiento de pertenencia a la autonomía de Castilla y León. Por lo tanto, claro, si hay 1,5 millones de euros o 1 millón, dependiendo del año, para esa fundación, pues no iba a haber 300.000 euros para el Castillo de Cerralbo. Pues evidentemente sí, lo que pasa es que se priorizan las inversiones para una cosa u otra. Sí.
Tienes toda la razón, Carlos. Te la doy y te apoyo totalmente. Lo que no, es verdad, es verdad. Yo no sé qué es lo que pasa, pero inversiones por aquí, por nuestra zona, llegan las mínimas. Las mínimas. Sí, y lo malo es cuando a veces se aprueban, pero luego no se ejecutan. También. Que eso también es un problema gordo, porque, claro, se dice, se va a invertir tanto. Se tiran los titulares de decir, mira, vamos a invertir tanto, pero luego a la hora de la verdad, cuando toca ejecutarlo, la institución competente, generalmente es la Junta porque es la que tiene más competencias, luego muchas veces lo deja sin ejecutar. Entonces luego, una vez que se pasan los presupuestos, si no lo incluyen los siguientes, pues se queda ya, claro, se queda ya abandonado hasta que se vuelva a incluir en presupuestos. Entonces, bueno, es un problema que sufrimos. Exacto. En fin. Bueno, ¿nos da tiempo para alguno más o lo dejamos para otro día, Carlos? Tú verás. Sí, no, ya como me quedarían, digamos, dos en plan rápido. Pues venga, vamos allá. Son ya un poco, digamos, de la zona que circunda nuestro entorno. Uno serían los molinos de Villaseco Los Gamitos, que han sido incluidos hace un mes, precisamente algo menos de un mes, en la lista roja del patrimonio. Se sitúan en la Ribera Villaseco y conforman pues un conjunto pues, bastante interesante. Son dos molinos, uno de ellos además posee una pequeña presa y un puente de lanchas de granito que en sentido de arquitectura tradicional es bastante valorable, por así decirlo. Y luego entre los dos habría lo que se supone que son los restos de la casa de los molineros. Ajá. No se sabe la antigüedad que tienen los molinos, se tiende a identificar como que son del siglo XVIII, porque ya aparecen mencionados, por ejemplo, en el catastro de Ensenada en torno al año 1750, y entonces sí que le daba, por ejemplo, especial importancia al conocido como molino de abajo de los dos. Pero bueno, ya digo que no se sabe el momento exacto en el que se hicieron, es más difícil hacer la arquitectura tradicional, el poder datarlos. Y bueno, en este caso, pues que igual que pasa con los otros bienes, pues carece de protección y se encuentran actualmente abandonados. Mira, Carlos, escucha, ahí por aquí por nuestra zona, en los ríos, en todos hay molinos, en todos. Sí. En todos. Sí, de hecho, son una maravilla, es una pena que se estén deteriorando y que desaparezcan. Sí, es un poco también lo que comentaba al principio, de que una cosa son los bienes que están en la lista roja del patrimonio y otra cosa son los bienes que podrían estar pero no están. Y perfectamente, por ejemplo, en todo el entorno del río Huebra, Yeltes, hay diversos molinos. Por ejemplo, yo en el caso de Guadramiro y de Picones sí que conozco varios que hay y se encuentran pues totalmente abandonadas esas estructuras. Y bueno, pues en este caso yo cuando salió, digamos, a la luz que los molinos de Villaseco se metieron como lista roja al patrimonio, también pensé, pues también los de Picones o los de Guadramiro perfectamente podrían estar ahí porque se encuentran en el mismo estado. Pero todos, claro. Estoy hablando. Sí. Hay molinos. Si tiras para atrás, pues ya vas hacia Yecla, Villavieja y en todo, digamos, en todo el entorno, no ya solo del río Huebra, evidentemente también en el río Uces, en muchos más ríos o regatos de la comarca hay molinos. Date cuenta que aquí había que moler y la única forma de moler era precisamente construyendo molinos. Claro. Al lado de los ríos. Era digamos, la forma que había, o sea, claro. y la gente tenía que comer pan igual. Exacto. No había fábricas de harina, porque eso llegaron posteriores, era primero los molinos, y de ahí que se mantengan. Algunos, yo he visto uno precioso entre Yecla y Pozos, bueno, una maravilla, unos arcos increíbles, y no está en muy mal estado. Digo, esto está... como no se cuida un poquito, se vendrá abajo. Es una lástima, de verdad, porque eran impresionantes. Sí, además, si todos estos elementos, digamos, monumentales que tenemos, tirando más arquitectura tradicional en este caso, pero también es arquitectura industrial de la época de nuestra zona, si se pusiesen en valor también ayudaría a dar pues mucho más valor, tener muchas más cosas que ver en todo lo que, digamos, es el entorno del Parque Natural de Arribes, ese preparque, por así decirlo, porque es, digamos, la llegada hacia el parque, pues también hay elementos de mucho interés y también todo eso podría ayudar a que la gente viniese a la zona por más días. Sí, hacer una ruta por los molinos es impresionante, porque no todos son iguales. Sí, cada uno es diferente. O sea, digamos que los molinos que tenemos en la zona, cada uno es de su padre y de su madre. Exacto, porque los propietarios eran distintos. Sí.
por ejemplo, en el caso decías tú que se conserva bastante bien, que me lo apunto además, entre Sí, Yecla y Pozo iremos Tinojo. a verlo un día. Y en la zona de Picones, también, digamos, la parte que da al río, también hay un molino que se conserva bastante bien y lo que es el interior y bueno, llama bastante la atención también porque el paraje en sí es bastante bonito, es, digamos, un poco más abajo de lo que se suele conocer como el Puente Cerralbo. Y bueno, yo creo que un elemento también bastante interesante precisamente por ese nivel de conservación, que por ejemplo los molinos que hay en Guadramiro están un poco más perdidos lo que es la estructura. Bueno, hay algunos, por ejemplo, que se han restaurado, por ejemplo en Millarino, en Sobradillo, se han restaurado molinos y están, la verdad que están muy bien, y lumbrales. Pero te puedo asegurar que los molinos que tenemos por aquí, por la zona del Yeltes, el Huebra, son impresionantes, unas bóvedas redondas increíbles. Sí. Increíbles. Son de muy buena factura, la verdad. Sí. Y no tienen que ver nada con estos otros que digo que se han restaurado, que son cuadrados de otra manera. No, estos otros son impresionantes. Además, están muy fáciles de llegar, porque tú sabes que estas riberas son accesibles, no son como las dos que tenemos de arriba. Estas son más accesibles y se encuentran en no muy mal estado, Será fácil conservarlos. Tienen un acceso mucho más fácil por la propia orografía en sí. Exacto, sí. Luego también es cierto que, por ejemplo, en la zona de la ribera, digamos en las arribes puras, han hecho mucho mejor los deberes las instituciones en porque todas los han locales, restaurado, sí. También quizá derivado por el tema de la financiación que reciben por el parque natural o por las propias presas que tienen, que bueno, pues en ese sentido pues reciben dinero también de Iberdrola por haber anegado parte de su término, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido sí que han sabido invertir para que no se pierdan elementos propios de su arquitectura, de su patrimonio monumental, al fin y al cabo. Exacto. Y bueno, dejando ya un poco al lado los molinos, me voy al último bien, si te parece, que sería la ermita de Sepúlveda de Yeltes. Fue incluida también este año. No está estrictamente en nuestra comarca, como decía al principio, está más en la zona de Ciudad Rodrigo, pero bueno, como está en el término de Castraz, está cerca de la Fuente de San Esteban y su acceso es, digamos, saliendo de la 62 hacia donde se da luego hacia Retortillo, pues bueno, digamos que en vez de ir hacia Retortillo sería ir hacia el otro lado, en dirección Castraz, y bueno, estaría, digamos, en medio un poco del campo en dirección Sepúlveda. Es bastante interesante lo que es la ermita en sí, porque es muy rara su construcción. La ermita hasta el siglo XII se atribuye su construcción a la Orden del Temple y bueno, pues digamos llegó a manos del Temple este término pues por una donación del rey Fernando II de León, que bueno, cedió a los templarios en este caso el término y construyeron ahí lo que es la ermita. Como decías, tiene una estructura pues muy peculiar. Sobre todo su nave central llama bastante la atención porque tiene una planta octogonal. Además es una nave que destaca mucho como sobresale del conjunto porque es ahí como un tochazo ahí puesto en medio del monumento y llama bastante la atención. La planta octogonal, por otro lado, es lo que también denota que haya sido de la Orden del Temple, en cierto modo. Hay otros casos en los que, por ejemplo, iglesias templarias como la de Torres del Río o Eunate, las dos en Navarra, por ejemplo, tienen planta octogonal. Y bueno, esa planta octogonal era precisamente porque juntando los 8 lados, digamos, entre los extremos, se formaba una cruz paté, que es una cruz típica de la Orden del Temple. Entonces, bueno, tendían a hacer también edificaciones con plantas octogonales en ocasiones. También en ella lo que destaca es un óculo que se abre en su cúpula, que bueno, pues es bastante llamativo porque no es demasiado frecuente que haya óculos en las... Pues no. Bueno, sí, óculo, para quien no lo sepa, hablamos de una especie de ojo arriba abierto en la parte alta de la cúpula y bueno, pues sirve por un lado para meter luz, digamos, en el interior y por otro lado también, pues evidentemente para iluminar lo que es el conjunto que hay adentro. Luego la capilla también es bastante interesante, tiene forma circular, pero sobre todo porque conserva restos de pinturas en sus paredes. Y bueno, pues hace varias décadas los dominicos de Salamanca, y sí que es cierto que hicieron unas excavaciones arqueológicas en la ermita y su entorno, pero bueno, no hasta el día de hoy pues no se han hecho públicos sus resultados, por lo tanto no podemos saber qué es lo que
se pudo concluir de ello. Lo único cierto a día de hoy es que el monumento pues no tiene ningún tipo de protección y se encuentra en ruina progresiva. Lo que llama la atención son las pinturas murales que tiene, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sí, porque se supone además que son, digamos, todavía un poco de la época, por lo menos tienen varios siglos de historia. Entonces, bueno, también es una pena que esté en ese estado de conservación el monumento, sobre todo porque si se pierde, digamos, por derrumbe el monumento, también se pierden las pinturas. Exacto. Las pinturas no es que tengan una factura especialmente curiosa, porque al final no dejan de ser elementos como arquitectónicos, florales, pero bueno, tienen un valor también y sobre todo histórico, por así decirlo. ¿Las llaman flores de brujas? Sí, las que, digamos, los elementos que tienen, sí. Yo, cuando lo he estado mirando, porque me estuve preparando el programa antes, digo, voy a preparármelo para saberlo. Y digo, yo lo de flores de brujas me suena un poco raro, ¿no? Sí, pero bueno, también todo lo que está relacionado con la orden del temple, no sabe uno casi ni por dónde cogerlo, porque es un misterio. Siempre hay algo detrás. De los templarios siempre hay algo detrás. Sí, o sea, nunca hacían las cosas por casualidad. No, algo había ahí, sí. Claro, la propia ubicación de la ermita seguramente haya por ahí algo raro que motive el que la hayan puesto ahí. ¿A que sí? Y además que jugaban mucho con los campos telúricos y demás, por ejemplo. La arquitectura no es nada normal, no es como circular. No, y además ahí, como dices tú, es grande, puesta, no sé, es rara, es muy rara. Sí, es de hecho quizás lo que haga que tenga especial valor esa ermita es que es súper rara, o sea, es un poco es que tú la ves y dices, siniestra. Es una ermita ¿Me lo permites normal. decir? Si me lo permites, como siniestra, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Redonda es como tiene una forma muy peculiar. Sí, tú sabes que antiguamente se hacían poblados, se hacían redondos, para que, eso decía, en el poblado de Santa Tecla, que está donde se confluye el río Miño, creo que es, no sé si has oído hablar de o lo has visitado. Sí, en Galicia. Sí, pues sabes que son redondos, porque dice para que no se queden, cuando moría la gente, que no se queden los espíritus allí. Por eso no hacían con esquinas, pues esto le pasa a esta ermita. Es redonda. Pues es curioso. Sí, es redonda también. Pues eso, que me llama la atención, porque yo por aquí no conozco ninguna así, la verdad. Sí, porque es como muy llamativa. Generalmente, digamos, en las zonas se suelen parecer un poco entre ellos, quizá el tipo de edificación. La construcción, sí, pero esta. Claro, por ejemplo, muchas de nuestras iglesias, por ejemplo, coges la Ramajería, muchas iglesias se parecen bastante entre ellas. Luego tienes casos un poco extraños, por ejemplo, la de Encinasola es un poco peculiar. Pero bueno, generalmente tienen todas un tipo de espadaña muy parecida, prácticamente calcada. Luego una con más tamaño, otra con menos, etcétera. Depende pero en este caso es que no se parece a nada. No. Tú la ves y está en mitad del campo ahí como, no sé, en fin. Bueno, pues estos son los lugares que están en peligro, ¿no? En la lista roja. Sí, estos son los lugares que están incluidos oficialmente en la lista roja de patrimonio que realiza Hispania Nostra. Pero bueno, luego, como digo, también hay otros bienes de nuestra zona que podrían estar perfectamente en esta lista porque cumplirían, digamos, por su nivel de conservación o por su estado de abandono, podrían perfectamente ingresar en la misma. Por ejemplo, comentaba antes el convento de Nuestra Señora de los Ángeles en Cerralbo. Luego hay varios dólmenes más, el de Zafrón, que está por detrás de la iglesia, el de Muelledes, que está en el término de Jejuelo del Barro, la Navalito, que está en Lumbrales, y bueno, luego castros también que están sin excavar o sin poner en valor, por ejemplo el de Gema, por ejemplo el Picón de la Mora, que además supone que era un santuario rupestre también, que está en Picones, el de Moncalvo en Hinojosa, o luego, bueno, otro tipo de edificaciones como los molinos que hemos comentado antes, también el castillo de Buena Madre, la Torre de San Leonardo en Hinojosa, la propia fábrica de harinas de Gema, ya volviendo un poco sobre Gema, o luego pues patrimonio más enlazado quizá al ámbito más industrial, más también de comunicaciones, como por ejemplo serían las propias estaciones de tren de la línea férrea de la Fuente de Barcadalba, la línea de la Fregeneda, para que nos entendamos,
Y bueno, pues de patrimonio industrial podríamos hablar de por ejemplo, la planta de arsénico de Yecla, que está ahí abandonada en el medio del campo, y te la encuentras ahí de repente como una especie de chimeneas que dices, ¿por qué haces esto aquí? ¿Qué es? Sí. Y luego pues las antiguas minas también que había estuvieron en funcionamiento en el siglo XX en nuestra zona, que hay algunas que están abandonadas, como por ejemplo la de Villas Buenas, la de Valderrodrigo, la de Encinasola, o en ese caso, pues por ejemplo Villas Buenas era de cuarzo, o por ejemplo la antigua mina de uranio de Villar de Peralonso, que también tiene, digamos, sus instalaciones anejas a la misma todavía por allí abandonadas. Una larga lista, ¿no? Sí, y bueno, estos, digamos, son un poco las que reparo yo. Seguro que la lista es muchísimo más larga. Más. Sí. Claro, solo en molinos, por ejemplo, como has apuntado tú antes, pues evidentemente la lista es mucho más larga y todo ello también, no solo es que si se pusiese en valor ayudaría también a dar una mayor oferta turística y también, digamos, de puesta en valor también de nuestro patrimonio monumental. Mira, a mí, de arquitectura tradicional y otro tipo. Carlos, a mí lo de los molinos me da una pena porque realmente los que conocen dónde están los molinos son los lugareños. Porque había tantos por lo que era el largo de los ríos, porque se utilizaban, lógicamente era necesario, y yo creo que mucha gente los desconocemos por completo. O bien porque están en zonas donde ya es difícil acceso, porque se han hecho caminos de concentración, o porque, bueno, por allí no pasa el camino y están un poco olvidados, y los que lo saben dónde están son los propios dueños de los molinos, porque a lo mejor pasan desapercibidos a la vista normal que podemos tener los demás que pasamos por allí, ¿no? Y eso, habría que hacer una lista, ¿verdad?, de todos ellos. Sí, además es una pena que pasa con muchos elementos, por ejemplo, las pilas muchas veces de los lavaderos antiguos, vamos, de los pueblos, muchas veces están quedando sepultados bajo tierra, porque claro, el terreno, digamos, pues por el polvo cósmico, por la tierra cuando se mueve, etcétera, acaba sepultando, digamos, todo lo que lleva debajo si no tiene mantenimiento. Y todo ello, si pasan unas generaciones en las que nuestros pueblos están medio abandonados, entonces todos esos elementos quedarán, digamos, abandonados por debajo de la tierra. Y luego muchas veces a lo mejor nos preguntamos, jolín, pues ¿cómo pudo no saberse que aquí había esto? Exacto. ¿Cómo a veces a lo mejor pues por algún tipo de azar, en alguna excavación arqueológica aparece algo de debajo de la tierra y dicen, pues ¿cómo es que no se sabía que estaba esto aquí? ¿Cómo es que no se ha llegado a apuntar por nadie que estaba esto aquí? Pues claro, porque el tiempo pasa y queda en el olvido. Claro, si los que saben dónde está, en algunos casos, si no es un lugar de trasiego, y los que saben dónde está, digamos, van falleciendo por propia edad, y sin transmitir ese conocimiento, pues evidentemente todo ese propio conocimiento, valga la redundancia, de dónde están los elementos, digamos, arquitectónicos monumentales y de otro tipo de patrimonio, etcétera, de nuestra zona, pues evidentemente se irán perdiendo con el olvido, con el propio tiempo. Carlos, eso ocurrió en Hinojosa, cuando descubrieron unas fuentes romanas y creo que unos lavaderos, o sea que eso ha ocurrido no hace mucho. Y no sabía ni que existían, sí. O sea, en fin. Bueno. Sí, y puede ocurrir perfectamente. Incluso en la misma Salamanca capital te puede llegar a pasar. Por ejemplo, hace unos años yo me acuerdo que hicieron una especie de excavación arqueológica pues un poco rutinaria en la Rúa y aparecieron restos de un castrobetón. Fíjate. Apareció ahí como una parte de muralla de castrobetón que luego no han hecho ahí nada. O sea, tampoco lo han llegado a poner en valor, que perfectamente en Salamanca capital pues eso hubiese ayudado también a poner en valor el pasado betón de la ciudad. Pero en ese caso el castro de la Rúa se ha quedado ahí abandonado, pero nadie sabía tampoco que existiese ahí un castro hasta entonces. Bueno, pues nada. Oye, el programa nos ha dado para mucho hoy, ¿eh? Ha estado muy interesante. Ha estado muy interesante. Yo te emplazo para la próxima semana, si puede ser, Carlos. Sí, para aquí estaremos. Venga, de acuerdo. Pues nada, un saludo, que pases un feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Perfecto, pues lo mismo, pasar muy buen fin de semana y bueno, a rematar muy bien lo que queda de semana pues todos nuestros oyentes. Exacto. Gracias, un saludo grande, Carlos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.